En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa que dieron el senador Andrónico Rodríguez, donde mencionó que se va a conformar una comisión investigadora para evaluar la participación de los diversos países como Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, y también aquí falta Perú, porque de acuerdo a la información que nosotros manejamos, el Perú también estaría involucrado en estos casos. Entonces hay que esperar, todavía no salen las pruebas, pero hay que esperar que se siente el próximo gobierno para que empiece a investigar este caso, y aquí se van a encontrar con mucha sorpresa, porque aquí el Perú tampoco fue ajeno a la participación que tuvo dentro del golpe de Estado en Bolivia. Entonces aquí hay que investigar, y es por ello que el senador Andrónico Rodríguez mencionó que se va a crear una comisión, porque se necesita saber el grado de participación para poder realizar los procesos contra las malas autoridades que prácticamente metieron sus narices para poder consolidar el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa que dio el senador Andrónico Rodríguez. Que están generando bastante confusión de repente sobre la participación de algunos países a través de sus embajadas en los hechos luctuosos de noviembre de 2019. Inicialmente de Ecuador, después de Argentina. Es de conocimiento de todos que el ex embajador de Brasil también participó en varias reuniones previas. Entonces va a ser necesario e importante tener información de primera mano. Por eso estamos evaluando la posibilidad de conformar una comisión mixta a través de la Asamblea Legislativa para ver de cerca el grado de participación de los países que están en cuestión en este momento. Ya se dice de todo. Inicialmente el ex embajador de Argentina dice que no tiene conocimiento, que después aparece otra versión que no enviaron, que en gestión del hermano Evo enviaron. Finalmente están generando una serie de confusiones con diferentes versiones. Lo importante acá es que sí se ha evidenciado, se ha corroborado a través del Ministerio de Defensa la veracidad de la carta del ex comandante de la Fuerza Aérea. Entonces veremos qué más hechos ocurrió en todo este proceso del envío de supuesto armamento, agentes químicos, porque el informe preliminar también del gobierno actual de Argentina da a entender de que sí, evidentemente pasó lo que inicialmente se dijo la participación. ¿Hay fecha para la conformación de la comisión mixta? ¿Hay fecha? ¿Hasta ahora se va a conformar esta comisión? Sí, en Ecuador se ha rechazado. Hemos encontrado material que no estaba declarado en nuestros depósitos. Esta comisión justamente para investigar el envío de material del Ecuador a Bolivia. Tenemos preguntas, por favor. Perdón. ¿Para cuándo va a ser la fecha de la conformación de comisión que investigue estos casos? Presidente, ¿cuándo se va a conformar? Usted dice que se analiza, pero ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo se va Estamos precisamente evaluando para conformar de manera inmediata entre estos días de la semana. Es muy probable entre la próxima semana. Tenemos que ponernos de acuerdo con la Cámara de Diputados y veremos en su momento para informar todos los detalles a través de la comisión ya conformada. Con seguridad esto es importante, sin duda, lo más inmediato posible para conocer la veracidad de los datos y hechos que sucedieron sobre el grado de participación. ¿Habrá intercambio entre parlamentarios? ¿Habrá intercambio entre parlamentarios de Argentina, de Brasil, Chile, en las investigaciones de este caso? ¿Se puede pensar en eso? Sí, por supuesto. Tenemos entendido, la Cámara de Diputados se contactó con asambleístas o parlamentarios de Ecuador. Nosotros tenemos previsto también una reunión, todavía no tenemos fecha. De la misma forma vamos a contactarnos con Argentina. Entonces esto sin duda tiene que esclarecerse
la verdad de los hechos y el grado de participación. No es posible que países vecinos puedan actuar de esta manera y de mala fe para coadyuvar a romper el orden constitucional en nuestro país. Brasil, ¿qué rol habría jugado presidente durante el conflicto de 2019? Brasil y Chile. Bueno, Brasil es de conocimiento público. El ex embajador ha estado partícipe como el ex embajador de la Unión Europea. ¿Qué tenía que ver, qué tenía que hacer un embajador para reunirse previamente y lograr posibilitar de manera irregular la simulación de la presidencia del Senado, posterior presidencia de la Asamblea y autoproclamándose como presidenta del país, de la señora Áñez, ¿no? Entonces nos genera mucha inquietud la participación del ex embajador de Brasil en las reuniones previas que participó con algunos personeros de la Iglesia, el ex embajador de la Unión Europea y otros actores políticos de nuestro país. Presidente, dos consultas, por favor. En el caso de Brasil, Chile y la Unión Europea, también se los tiene que investigar por esta supuesta implicancia en el caso golpe del Estado. Y un segundo tema, ¿qué le responde al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz cuando dice que el gobierno de Luis Arce puede correr la misma suerte que la de Evo Morales si continúa presionando los procesos judiciales del caso golpe de Estado? Bueno, primero es necesario, es importante conocer al mínimo detalle, con toda la veracidad que corresponde al caso, sobre la participación no solamente de algunos actores políticos civiles de nuestro país, sino de algunos personeros, incluso siendo autoridades de otros países de Latinoamérica, también del ex embajador de la Unión Europea. Es importante conocer porque no es posible que se inmiscuyan a la soberanía de nuestro país para coadyuvar o posibilitar a romper el orden constitucional de nuestro país, que ha conllevado esta situación que estamos viviendo ahora, en una crisis económica, el desfalco de muchas instituciones y empresas del país, la muerte de hermanos y hermanas ensacadas en Cata y, por supuesto, el daño económico y la mega y desmedido corrupción que se ha generado durante un año de gestión de gobierno de facto. Por otro lado, me parece pero muy desubicado por parte del Comité Cívico de Santa Cruz. Dicen tener una receta que supuestamente sacaron a un dictador. Ellos tenían la clara intención no sacar a un dictador como Evo Morales, sino extinguirlo, hacerlo desaparecer al movimiento, al socialismo del espectro político de nuestro país. Ellos dijeron, si Evo sale, el MAS muere. La intención era de que el MAS no esté más en el poder. ¿Pero qué hicieron con su receta? De repente sacaron a nuestro hermano Evo, pero fortalecieron al MAS. ¿Qué receta es eso? ¿De qué sirve su movilización de 21 días? Engañaron, le mintieron a su militante, no sé. Ellos dijeron de que Evo sale, el MAS muere y por tanto retornamos a título de libertad y democracia. Generaron convulsión, generaron daño económico a nuestro país, posibilitando a todo un grupo de civiles que no tenían ni idea de la administración del Estado, llegando al poder, desfalcaron las empresas, las instituciones, asesinaron a nuestros hermanos y generaron un daño económico a nuestro país que hoy los bolivianos y bolivianas estamos pagando las consecuencias de esos actos, ¿no? De manera, pero muy increíble. Hemos visto la actuación desde un inicio de este grupo de políticos, que no es todos los bolivianos, lamentablemente se captan y se apropian del concepto de los bolivianos hemos sacado a Evo Morales. Bueno, nuevamente repito, de repente sacaron a nuestro hermano Evo, pero fortalecieron al movimiento al socialismo. Hemos retornado con más del 55% de votación. ¿Eso qué significa? Definitivamente la versión, la percepción de algunos políticos, no de todo Santa Cruz, es totalmente equivocado por parte, más aún en lo particular, del señor Calvo, Comité Cívico de Santa Cruz. Presidente, ¿son intenciones sediciosas? Pero por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo en alguna oportunidad decía que la asunción de la señora Áñez es totalmente inconstitucional. En alguna oportunidad expresé en algunos actos y a través de la prensa inmediatamente el proceso en mi contra por sedición, por terrorismo, por simplemente haber declarado. Y ahora el señor Camacho se atreve a amenazar al hermano Lucho Arce,
que sepa, cuidado que corra la misma suerte de Evo. Ahora el señor Calvo también, con tono amenazante, habla de estas versiones totalmente desubicados y sin duda estas declaraciones que no tienen ninguna fuerza social ni política, pero sin duda están en el camino de querer de repente generar miedo o desestabilización con ese tono, intención y afán de ser sedicioso. Entonces un posible golpe de Estado también contra el presidente Luis Arce Catacora, la primera pregunta. Y la próxima semana se conocerá también el resultado de la investigación del grupo de expertos que ha llegado a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo lo va a recepcionar también desde la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que se debe tener el juicio de responsabilidades contra el INE? Sí, por supuesto. Lamentablemente la derecha de nuestro país nunca logró superar ni siquiera el 40%, más aún el 50%, nunca llegaron al poder con más del 50%. Después de recuperar la democracia del 82, ustedes saben, a partir de Víctor Paz Estenssoro se han inventado la famosa democracia pactada, la mega coalición, para juntarse entre 3 o 4 y llegar al poder, por turno pareciera. Y ahora, como no pueden llegar con el voto del pueblo, pues empiezan a encontrar otro camino, que es sacar por la fuerza, sin duda, todos los hechos. El conjunto de los hechos irregulares construyen el concepto o la narrativa del golpe de Estado en nuestro país. Entonces, como no tienen esa posibilidad de lograr ganar con el voto, pues logran por la fuerza. Entonces, no hay duda de que están con la firme intención de continuar de repente con esos afanes desestabilizadoras en nuestro país en contra ahora de nuestro presidente Lucho Arce, ¿no? Pero bueno, el pueblo sabe de lo que pasó antes de las elecciones de 2019, después de las elecciones. No queremos más conflicto social o convulsión en nuestro país. Queremos pues que se pacifique definitivamente y vayamos a reconstruir y por supuesto de activar la economía, finalmente por el bien de todos los bolivianos y bolivianas. Por el otro lado, el tema del informe de la comisión, vamos a estar a la espera y esperemos que esta investigación definitivamente pueda encaminar lo que ya en primera instancia algunos informes preliminares por parte de la CIDH han confirmado, evidentemente, la vulneración extrema de derechos en nuestro país. Entonces va a ser importante esto, elemento pero muy importante para también juicio de responsabilidades, y vamos a estar a la espera para una serie de reuniones y actuar en función a los resultados del informe final. ¿Este resultado entonces significará también para la decisión de hablar también sobre el juicio de responsabilidades contra Johnny Áñez? Va a ser importante apoyo, sin duda, elemento fundamental para que se pueda, sobre la base de ello, llevar adelante de los hechos luctuosos de 2019. Presidente, perdón, la declaración del representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, no lo entendí bien, incurre en sedición, y si fuera así, ¿debería seguirle la justicia un proceso por este caso? Bueno, no, yo no soy quien para juzgar como ellos, siendo gobierno, empezando por el ministro, viceministro, han interpuesto demandas, sedición, demandas por terrorismo. La justicia lo verá. Yo no soy quien para juzgar en este momento. Yo le digo con toda seguridad de que no tiene ninguna fuerza social ni política. Dijeron que tienen una receta, esa receta, ¿de qué les sirvió? Entonces, veremos pues si está contemplando o tipificando en nuestro Código Penal las declaraciones que ellos están desarrollando, realizando, y en esa medida se pueda de repente iniciar un proceso, no sé, se verá en su momento. Pues lo que está claro es que está totalmente desubicado, y no sé si corresponde a ese hecho, a esas declaraciones, iniciar una demanda de manera inmediata, porque son declaraciones que no tienen hechos inmediatos para nada, y además considero que no tienen ninguna fuerza ni social ni política estas declaraciones por parte de una consulta al comandante de la policía, por favor. Una consulta al comandante de la policía. El embajador Ariel Basteiro de Argentina